amigos, continuamos con esta sección de entrevistas del Pollo Urbano y hoy, después de mucha persecución, por fin hemos conseguido traer a un personaje al que le teníamos ganas solamente de que estuviera con nosotros, un gran amigo, un hombre que ahora está jubilado, pero que lleva ni más ni menos que 25 años al mes que viene como presidente de la Fundación Ramón Rey Ardiz. Estamos hablando de Alfonso Vicente Barra. Muy bienvenido a nuestra entrevista. Díganos usted a qué se dedica esta fundación en general. Esta fundación, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme. Es un placer siempre compartir contigo cualquier cosa. Vale, hasta un almuerzo. Bien, está bien, un huevo frito. Un huevo frito, ya sabes bueno. que es mi debilidad. Qué bueno, yo también. Bueno, pues ¿a qué se dedica la fundación? La fundación nació en el año 91 como consecuencia de la apertura de los centros psiquiátricos y de un grupo de psiquiatras de la Facultad de Medicina que habían sido... precisamente alumnos de don Ramón Rey Ardiz, que como sabes era psiquiatra y campeón de España de ajedrez, pues montaron una cooperativa, un grupo para trabajar el tema de la externalización de los servicios de salud mental. Entonces apareció ahí primero una cooperativa por Loesia y por las 5 villas y posteriormente comenzó a dedicarse a la gestión sanitaria de la salud mental. A partir de ahí, bueno, pues fueron evolucionando en los primeros tiempos. O sea, nació la fundación fundamentalmente para gestionar recursos de salud mental, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues fueron creciendo, y yo entré en la fundación en el año 99, efectivamente hace 25 años, en el primer gobierno de Marcelino Iglesias, porque el gobierno tenía un patrono dentro de la fundación. Y entonces, pues Marcelino decidió... que fuera yo el representante del gobierno de Aragón y del consejero de Sanidad, que era Alberto Larraz. Yo entonces era gerente del salud y me mandó a los servicios sociales, que no tenía mucho que ver entonces con la sanidad porque estaba Elías. Y a partir de ahí, bueno, pues llevo 25 años efectivamente y ha evolucionado la fundación, pues ha cambiado como de la noche al día. Hemos mejorado, hemos ido a otras líneas de actuación. A ver, eso es lo que le voy a preguntar ahora. Sí. ¿Cuál ha sido el cambio más significativo que ha experimentado la Fundación desde que usted toma el timón y llega a la presidencia? Bueno, a ver, el cambio, hay muchos cambios. Uno fundamentalmente es que tenemos más de 1.600 trabajadores. Casi como la General Motors. Hombre, pues somos una gran empresa en Aragón. Lo que pasa es que las entidades sociales, cuando hablan de grandes empresas y cuando hay empresas que van a generar 20 puestos de trabajo y los sacan por todos los sitios, y nosotros, pues en estos momentos, digo 1.600, más cerca de 1.700 que de 1.600. Y además, empleo femenino, hay muchísimas mujeres trabajando con nosotros, yo creo que pues el 80% son mujeres, y además muchas en el medio rural, ¿vale? Entonces yo creo que eso es un factor muy importante a tener en cuenta. Vale. Muy bien, son cosas normales del directo. Eso es lo que se dice, pero entonces, es de los tiempos que vivimos. Yo creo que eso es algo muy a tener en cuenta, ¿no? ¿Dónde hemos crecido? Pues hemos seguido con la salud mental. Lo que pasa es que la salud mental depende mucho de la voluntad de los gobiernos, ¿vale? Y sobre todo la voluntad, ya sabes, Dionisio, que la voluntad de los políticos se acaba cuando se acaba el presupuesto. O la legislatura. Bueno, pero como algunos siguen, pero dicen, no, yo tengo mucha sensibilidad con este tema, pero a ver, ¿la sensibilidad va acompañada de presupuesto? No, pues poca sensibilidad tienes. Entonces, en salud mental en concreto, pues falta presupuesto, porque hay muchísimas necesidades. Entonces vimos que ahí teníamos pocas posibilidades de seguir creciendo y nos lanzamos fundamentalmente, por una parte, a la gestión de residencias. En estos momentos gestionamos 22 residencias en Aragón, incluida 2 en La Rioja, Nájera y Alfaro, y sobre todo una línea que a mí me encanta, que es la inserción sociolaboral de la gente con problemas. Con problemas. Sí. De todos esos logros alcanzados, ¿cuál se siente usted más orgulloso? Pues yo creo que con la inserción sociolaboral, o sea, tener gente que le das porque cuando las personas tienen un empleo, lo dignificas y además... La cosa cambia, ¿verdad? Cambia, Sí. Y tienes un empleo, puedes hacer un proyecto de vida y casi siempre son personas
Primero con discapacidad, tenemos un alto grado de discapacidad. Personas que en centros especiales de empleo, que si las ONGs o las entidades como nosotros, y muchas más que hay en Aragón, no les dieran trabajo, pues serían en las empresas normalizadas, sería problemático para poder trabajar. Bueno, tenemos que explicarle a todos los lectores del Pollo Urbano que don Alfonso Vicente tiene una dilatada carrera como presidente. No es solo presidente de esta fundación, es presidente de no sé cuántas cosas más. Tiene usted varias presidencias, ¿no? Sí, además todas muy bien pagadas. Ya me imagino, que eso sí, es lo en mejor, estos momentos, ¿no? pues hay una fundación que es la Fundación de Atención Temprana, que compartimos con Plena Inclusión, que en estos momentos pues también me toca a mí presidirla durante estos 4 años. También participo en la fundación de la residencia de Villa de Gea. Estamos en el grupo de la Fundación Tervalis de Teruel, que es una fundación muy importante en la ciudad de Teruel. Y estamos también en el grupo de la San Ezequiel Moreno, que es una fundación que se dedica fundamentalmente a hacer contrataciones en origen. Esto que está tan de moda. Pues eso significa que las empresas contactan con nosotros y nosotros vamos al origen, a los países de origen de los inmigrantes, los formamos y les facilitamos los contratos y los papeles para traerlos. Eso que pide todo el mundo, que hagan con los inmigrantes. Pero eso ya lo hacen ustedes. Eso lo hacemos, lo que pasa que en pequeña cantidad porque las trabas burocráticas son importantísimas, pero esa es la idea. O sea, siempre estamos con la burocracia de exactamente, pues traemos conductores del este, muchas personas de soldador, de África, lo que haga falta. De Sudamérica, lo que nos piden las empresas, ¿vale? Y entonces esa es una empresa que, o sea, es una fundación de la que también, a ver, yo soy solamente un vocal, pero nos sentimos orgullosos la fundación de participar también en ese proyecto. Esa sería una manera de evitar estas desgracias que cotidianamente nos asaltan de esta pobre gente que va y se deja la vida por ahí. Si va en su pueblo allí, aprendes a ser soldador, vendrían a España en un avión con su trabajo a través y con empresas que los necesitan, pero lo que pasa es que claro, las necesidades son importantes, pero los posibles candidatos son enormes también, ¿no? Hay muchísima gente. Pero bueno, sí, esa es una línea que además, yo creo que los gobiernos deberían de potenciar y facilitar administrativamente que eso se pueda hacer. Pero si ya están ustedes en ello, lo único que hay que hacer es decirle al señor Azcón: menea aquí una pasta para esta fundación. Esto tiene más fondo nacional, o sea, es el gobierno el que da el dinero, pero vamos, aquí también tenemos autonomía para poderlo hacer. Es decir, pero si ustedes no pondrían mala cara si les meten unos millones para esto, ¿no? Incluso sin que sean millones. Vale, que nos dejen vivir. Vale. Bueno, pero además de todo esto, nuestro invitado de hoy, don Alfonso Vicente, tiene una aguerrida militancia política y ha sido ejerciente, porque ha sido director médico del Hospital Clínico de Zaragoza, porque claro, usted ha sido o es médico. Yo soy médico, sí. Entonces, médico del Picarral, luego le de la diré margen que, izquierda. Que tengo aquí un bulto, que no es un cuerno, a ver si es de alguna cosa. Bueno, ha sido gerente del Servicio Aragonés de Salud, que eso es tomate, usted sabe mucho, porque ahora tenemos un serio problema con los médicos, ¿no? Sí, muy serio. Usted sabrá mucho de cómo funciona eso. Pues sí, tengo mi opinión al respecto y los motivos y tal. Bueno, tengo opinión de eso, sí. Vale. Y conocimiento. Secretario General Técnico del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. Y una gorda: consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, que también estamos un poco escasos en materia de carreteras en Aragón, ¿no? Sí, nosotros durante el periodo que yo fui consejero lanzamos el Plan REZ, que ahora mismo pues lo ha retomado el PP de otra manera, lo nombran de otra manera porque no van a hacer lo mismo que digamos, pero el Plan REZ es lo mismo que ahora se va a hacer para mejorar las carreteras. Las carreteras es imprescindible mejorar las comunicaciones. ¿Y usted cuál es su opinión? Usted, cómo ha tocado el asunto este de las carreteras, con lo que el Aragón vacío, ¿con carreteras se vacía menos o ya no tiene solución? Muchas veces, yo lo decía muchas veces en broma, pero las carreteras igual que sirven para ir, sirven también para marcharse, la mejora de las carreteras. Sí, para dar facilidades para entrar y para salir. Lo que pasa es que estructurar Aragón es necesario, es imprescindible tener buenos accesos, que la gente pueda vivir, pero además de las carreteras hay que mejorar los servicios públicos. O
O sea, ¿por qué se queda una persona o una familia en un pueblo? Pues si tienen un buen servicio médico, si tienen un buen colegio, eso es fundamental. Pero ¿y cómo vamos a hacer una escuela para 3? Bueno, ¿Cómo vamos a hacer un banco para 2 abuelos? Bueno, se trata de que a lo mejor para 3 es una primera fase, pero eso permite que poquito a poco haya más niños en ese colegio, ¿vale? O sea, ¿usted cree que la labor de la administración puede influir en que dejemos de ser un desierto humano? Absolutamente. Bueno, absolutamente. Tenemos que invertir en el medio rural, pero de verdad, y sobre todo en servicios. O sea, una familia que tiene un niño pequeño, que no tiene un pediatra a menos de media hora, o que tiene la escuela, que tiene que vestir al niño a las 7 de la mañana para meterlo en un autobús, pues se lo piensa. Y si además encuentra un trabajo en Zaragoza, pues se viene a Zaragoza. Ahora hay inmigrantes que van a los pueblos y la primera generación se va a quedar, pero la segunda, en cuanto esto vea el panorama, vea las primeras fiestas del Pilar, adiós. Pues se vendrán a las fiestas, ¿no? Sí. Bueno, aunque las fiestas del pueblo es de lo más hay que invertir dinero, hay que invertir dinero en lo social y sobre todo en los servicios sociales, en los servicios públicos. Bueno, según su experiencia, vamos a volver al meollo. ¿Cuáles son los desafíos más apremiantes que enfrenta la sociedad aragonesa actualmente? ¿Y cómo responde a esos desafíos la fundación que usted preside? A ver, desde el punto de vista social, porque no vamos a entrar en otras dinámicas, ¿no? Pero desde el punto de vista social, la inmigración es un problema importantísimo, ¿vale? Yo creo que un poco ya hemos hablado de la contratación en origen, pero después tenemos que darles facilidades a estas personas. Además, necesitamos nosotros a gente que venga... Sí, porque entre otras cosas, si no, no cobraremos pensiones. Yo muchas veces hago la reflexión de decir, pues si ahora se marcharan todos los inmigrantes que tenemos en Aragón, cuidadoras y cuidadores de pacientes, de enfermos, recogedores de fruta, que sería Aragón, ¿no? O sea, que yo creo que lo necesitamos. Y los tenemos que ver con una visión pues amplia y de verdad, que son gente que viene a trabajar. Nosotros somos un país de migración. Y eso yo creo que no se tiene que olvidar, ¿no? Que en los años 50 y 60 muchísima gente se fue a Europa a trabajar y muchísimos aragoneses a Cataluña, que era una inmigración interna, pero que hubo momentos que había más de 400.000 aragoneses trabajando en Cataluña, ¿vale? Sí, entonces, sí. Taxistas, sobre todo, había de Zaragoza. Y además, yo por cierto estuve trabajando también, cuando terminé la carrera, estuve trabajando en Palamós y en Gerona, y me recibieron muy bien, o sea que... Es que los catalanes somos muy generosos. No, pero fundamentalmente creo que tenemos que... O sea, ese es un problema que lo tenemos que asumir. Claro que discursos xenófobos o discursos radicales en ese sentido, pues no ayudan nada, ¿no? Porque la mayoría, insisto, vienen pues a participar y a tener una vida mejor, que tienen derecho. Nosotros al final, el único mérito que hemos hecho es nacer aquí. Y tampoco es mérito nuestro, que hemos nacido porque hemos nacido. Sí, por nuestros padres. Y tenemos el color blanco y tal, pues eso, claro. Pero tenemos que ser un país de acogida. Bueno, mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos ambiciosos maneja usted? Mirando hacia el futuro. Bueno, yo personalmente, es que no me has preguntado a qué me dedico ahora fundamentalmente, pero me dedico a ser abuelo. Y tengo... Pensaba, pero eso era para el final, Entonces, es el mejor trabajo y el mejor pagado que he tenido nunca, ¿vale? Porque cuando me da un beso mi nieta, ya me siento el hombre mejor pagado del mundo. Yo estoy en su caso porque también soy abuelo. Eso es. Bueno, pues eso es una cosa que he conocido recientemente y tiene 3 años y estoy enamorado de mi nieta. Otros proyectos, seguir creciendo, sobre todo en la zona rural. En la zona rural, a ver, en lo social... Donde no hay negocio, las empresas potentes no llegan, ¿vale? Tenemos que llegar a las empresas sin ánimo de lucro. Sí. Una residencia en un pueblo de 100 habitantes o de 200 con 20 plazas, o vamos nosotros, que vamos, o esa plaza o esa residencia hay que cerrarla. Y en ese sentido hay muchísimas residencias en Aragón que necesitan pues, del apoyo de fundaciones como la nuestra. Estamos ahora mismo gestionando residencias públicas, privadas, de todo tipo, o sea, de ayuntamientos, de comarcas, del gobierno, propias, que tenemos también residencias propias. Entonces yo creo que el medio rural, en el tema de las residencias, necesita seguir creciendo. Y esa es una línea que nosotros vamos a potenciar. Y la otra, que es fundamental, en la que nosotros dedicamos también mucho esfuerzo, es a la inserción sociolaboral, ¿vale? La gente con discapacidad, la gente en riesgo de exclusión, necesita
un acompañamiento en ese trayecto hasta, si se puede, la inserción en una empresa normalizada, que ese es el éxito nuestro, cuando alguien, de un paciente de salud mental, puede empezar a trabajar en una residencia, o sea, en una empresa normalizada. Bueno, pues sí. ¿Y hay buena colaboración? Sí. Nosotros en Aragón tenemos un tejido empresarial muy solidario, ¿vale? Bueno, pues eso es una cosa y mucha gente, a ver, hay algunos que se acercan a nosotros con ánimo de lucro, o sea, vienen a ver si pueden pues mejorar su rendimiento y tal, pero muchísimos empresarios, están colaborando con nosotros para facilitarnos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que sí que podemos estar orgullosos de nuestro tejido empresarial. Bueno, y en todo este tiempo que usted lleva de cabeza visible de la Fundación, sí. ¿Cómo ha notado usted cómo percibimos los demás el asunto de la salud mental? Si la sociedad es más receptiva, menos receptiva, si se dejan en un rincón. No, la sociedad está poco receptiva. Los que llevan el peso del problema de salud mental son las familias. Las familias que son los verdaderos héroes cuando tienen cuando les toca la bola. ¿Vale? Cuando te toca, por desgracia, pues claro, entonces lo sientes más. Pero si no te toca, pues lo ves un poco lejano, ¿no? Pero yo creo que es lo que te decía antes, yo creo que las administraciones tienen que poner dinero. Porque claro, un paciente, por ejemplo, una persona mayor que entra en una residencia con una esperanza de vida de 4, 5, 6 años, pues bueno, pues es una carga familiar para esos años, pero un paciente de salud mental tiene toda la vida por delante. Y además tienen otro problema, que piensan los padres, y con razón, y cuando nosotros no estemos, ¿quién se hará cargo de mi hijo, o de mi familiar, o de mi hermano? O sea, hay que prever las estructuras. Entonces, exactamente. Y además eso está estudiado, o sea, se sabe que se necesita y hace falta pues dinero, porque la sensibilidad política se demuestra con presupuestos. Ajá. Los demás son Bueno, pero ahora tenemos un jefe que es muy sensible a todas estas cosas. Que es muy sensible. Pues ya está, pues encantado de la vale, vida. Pues usted se ha dedicado, como ya hemos dicho, a la cuestión política con grandes responsabilidades. ¿Tiene usted una opinión sobre la situación política que tenemos actualmente? Hombre, pues es mejorable. ¿Es mejorable? Sí. Bueno, vamos a mí me preocupa, a sacarle un poco de punta. Sí, vamos a ver. A mí sobre todo me preocupa la situación mundial. Bueno, vamos a empezar por lo gordo. Porque claro, estar en manos de personas como las que estamos ahora mismo, que no trata de nombrarlas, el Putin, el Trump, el Bolsonaro, que cuando estaba el... Bueno, y todos los días en los telediarios. Pues a mí personalmente me preocupa porque, claro, están en manos de estos señores que tienen además un botón o una decisión que pueden arruinar el mundo. Que ahí es donde creo yo que hemos fallado las autonomías, que no hemos creado una consejería de guerra para participar un poquito. Un poquito para decir, bueno, vamos a ver, cuidado con el dron que tienen los de Belchite, ¿no? Porque qué barbaridad, que ahora cualquiera coge... Que sí. Pues entonces eso, yo creo que eso es preocupante, ¿no? Y después, pues el mundo... a ver, yo creo que el nivel medio de la política, muchas veces lo digo en broma, digo, pues sí, yo fui consejero, cuenta el nivel que hay. Hombre, pero usted no. de los que tenían estudios pues, y mucho sí. Y experiencia. A ver, si quiere le nombro a algún compañero suyo, yo tenía, que eso sí que era yo es verdad que tengo estudios en medicina y después en los estudios de la vida, pero sobre todo tenía una cosa que muchas veces lo hemos hablado, Dionisio, que es salida hacia atrás. Yo tenía mi puesto de trabajo. ¿Vale? Importante es eso. Y es muy importante cuando haces política no tener una dependencia de nadie, sino que tú puedas en un momento determinado decir, pues mira, yo por ejemplo en un momento determinado decidí que me quería jubilar de médico y me fui a Picarral, que es mi centro de salud, y volví allí y me jubilé. Entonces esa posibilidad que yo tengo la suerte de tener, pues creo que es muy importante en política. Es que se opina lo mismo, pero... Debería de ser, es que eso debería ser una cláusula que deberían de aceptar todos los partidos, que el que quisiera dedicarse, que mostrara de dónde viene y a dónde va. Sí, porque si no habría que ponerle un espía continuamente, porque seguramente cualquiera le puede meter un cerrojazo y hacerle caer en algún peligro. Pero dicho esto que es así, la política es imprescindible, ¿vale? Es la que, para bien o para mal, que para bien, hay países donde la concepción política es muy
muy interesante, como por ejemplo Venezuela. Sí. Estamos hablando de democracias. Porque son unas estructuras que son muy curiosas. Bueno, que se nos va comiendo el mundo. Usted, en los tiempos de Marcelino, en la DGA parecía que éramos más felices todos, o era simplemente que éramos más jóvenes. ¿Saben lo que pasa? Que yo personalmente hace muchos años que he decidido una frase que un buen amigo mío me dice, y lo hago, que prefiero ser feliz a tener razón. ¿Vale? No está mal. Hay mucha gente que está toda su vida intentando tener razón. Sí. Y yo creo que la felicidad te la da un poco también esa forma de pensar, ¿no? O sea, sí. ¿sabes lo duro que es estar todos los días pensando que tienes la razón y defendiéndola? Y soñando. Y soñando. En vez de soñar con Torres, cerveza. Eso es. Entonces, pues igual es para llamar ser feliz, ¿no? Y que tener razón. Está bien. Bueno, ahora le vamos a pedir en este último minuto que tenemos que envíe usted un mensaje a la sociedad aragonesa sobre el trabajo que desarrolla, no usted, sino todo su equipo y toda la gente que usted representa. No, pero yo, más que para la Fundación Realiz, que nosotros pues tenemos potencial y es para todo el entramado social que hay en Aragón. Hay muchísima gente trabajando por los demás de una manera desinteresada, anónima y bueno, pues yo creo que tenemos apoyo en la sociedad aragonesa, ya digo, los empresarios y muchísima gente apoya todas las actividades que hacemos, pero creo que sí que necesitamos ese apoyo y las administraciones que nos vean de otra manera, que nos apoyen, que se mojen más. Claro, que no tarden en pagarnos, porque hay veces que lo pasamos mal para pagar la nómina. Nosotros todos los meses le pagamos la nómina a 1.600 personas. Es que eso es una... Y eso, y afortunadamente, aún no hemos dejado de pagar ningún mes. Pero hay empresas, hay fundaciones y hay entidades que lo pasan realmente mal. Bueno, pues entonces hay que pedirles menos burocracia, más agilidad en el pago. Y más dinero y que dejen trabajar a vosotros. Eso es. ¿No? Bueno, pues don Alfonso, un gusto haber pasado este rato. Igualmente. Amigos, hasta la próxima entrevista. Gracias.